Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria al Señor. Esos cantos están bonitos, hermano, porque somos libres para el Señor. Amén. Pero ¿sabe qué? ¿De qué nos libró el Señor? De la muerte, porque dice que estábamos todos condenados a la muerte, porque por cuanto uno pecó, eso lo heredó toda la humanidad, pero Cristo vino y Él pagó en la cruz del Calvario y nos hizo libres y compró esa salvación con su sangre preciosa. Entonces nosotros somos un pueblo libre para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga esta noche y vamos a leer una parte de la Escritura y cabal el mensaje de hoy. A eso se refiere, a la libertad. Abra su Biblia en San Juan, en San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 8:31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre nuestro que estás en el cielo, esta noche estamos delante de tu presencia. Tu palabra ha sido leída. Tu palabra es la verdad y tu palabra es para edificación de tu iglesia, de tu pueblo y de todos los que nos congregamos en este lugar. En el nombre de Jesús, me quito, Señor, en este momento de este lugar y pido que seas tú, Señor, quien puedas usar mi vida como un vaso de bendición para la iglesia, que puedan ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, toma tú este lugar para que mis hermanos puedan ser confortados a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios los bendiga nuevamente y me alegro mucho de poder estar acá con ustedes y poderlos saludar. Dios bendiga a mi amigo Kenneth, que está allá en la parte de atrás. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Él es mi amigo, les cuento. Uno de los primeros amigos que tuve en Estados Unidos fue mi hermano y me alegra mucho y me regocijo de verlo acá. Y mis oraciones, un día Dios las va a contestar, porque el lugar de Él no es en el mundo, el lugar de Él está en la iglesia. Amén. Porque dice que la palabra de Dios es más eficaz que una espada de dos filos. Y que la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios llega y empieza y ha sembrada la semilla. Eso decía el apóstol Pablo: yo la sembré, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces la palabra del Señor yo sé que está creciendo en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, después de mi corto saludo, vamos a entrar a la palabra. Dice que Jesús en esa oportunidad estaba hablándole a unos judíos que habían creído en Él. Y si usted sabe, a través de la historia, los judíos es bien difícil que creyeran en Jesús, porque decían: ¿cómo hacer que vamos a creer en Él, verdad? Si creció con nosotros, jugaba con nosotros. Entonces ellos lo vieron y decían: es imposible que uno de entre nosotros sea el Salvador del mundo. Pero Dios mandó a Jesús y lo hizo carne, porque a través del nacimiento de Jesús, Él iba a poder de alguna forma vivir entre nosotros, comprendernos a nosotros, y por eso Él entiende todas nuestras debilidades, porque Él
fue sometido a las mismas tentaciones que nosotros tenemos hoy. Por eso cuando llegamos con Jesús y le decimos, Señor, yo soy débil, yo tengo una debilidad, yo necesito tu ayuda, Jesús, Él entiende, porque Él fue humano como nosotros, pero fue 100% Dios también. Amén. Entonces los judíos que habían creído en Él, dice que les dijo que habían creído en su palabra. Les dijo en el versículo 31, y creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús en ese momento, él estaba buscando personas que oyeran su palabra y que hicieran la palabra de ellos mismos, como la hemos hecho nosotros. Nosotros, cuando oímos la palabra de Dios, nosotros la tomamos para nosotros y la hicimos para nuestra vida, la metimos en nuestro corazón. Pero eso no es obra de nosotros, sino que ¿sabe quién lo hizo? Lo hizo Dios, porque dice que Jesús le dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que nosotros no estamos aquí de por gusto, hermano. Nosotros somos ovejas del Señor. Eso nadie nos lo puede quitar. Y aunque a veces vengan pruebas, luchas y problemas, nosotros somos ovejas del Señor, porque oímos la voz del Señor y estamos dispuestos a obedecer cada día su palabra. Esa es una oveja, porque se somete a la voluntad de su pastor. Amén. Eso es lo que Jesús le estaba explicando a los judíos que habían creído en Él, que iban a ser verdaderamente sus discípulos. Y entonces en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad os hará libres. ¿Qué verdad es la que nos hace libres a nosotros? ¿Sabe cuál es la verdad que nos hizo libres? Cuando nosotros conocimos la palabra de Dios y nos dimos cuenta que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros estábamos tal vez descarriados, que no conocíamos la palabra de Dios, que nosotros no teníamos un conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios vino a nuestra vida, dice la palabra que es como que un velo se nos quitara de enfrente, y entonces nosotros nos dimos cuenta y dijimos, pero ¿qué estábamos haciendo donde estábamos? Si ahora ya conocimos la verdad, y esa verdad a nosotros nos ha dado libertad ahora de poder acercarnos a Dios con confianza y poderle pedir, porque Él dice que a los que creyeron los hizo hijos de Él. Amén. Entonces nosotros ahora, como hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado. Vamos a leer más adelantito eso que está acá. Cuando le dijeron los judíos que eran linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. Fíjense que qué orgullo de estas personas que estaban ahí con Jesús. Y le dice, si nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos. Y todos nosotros sabemos la historia, que ellos fueron esclavos en Egipto. Por más de 400 años ellos fueron esclavos. Y ese todavía, como que Jesús no hubiera conocido la historia, si el mismo Jesús fue a libertar de donde estaban cautivos. Y le dice, no, pues si nosotros no hemos sido esclavos. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos demasiado orgullo en nuestro corazón y no queremos reconocer que nosotros somos esclavos del pecado, que nosotros somos esclavos de la muerte también, y que estamos condenados a una muerte, que esa muerte es inevitable si no aprovechamos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Si nosotros no aceptamos ese sacrificio en nuestra vida, nosotros estamos condenados a una muerte eterna. Y eso es lo que a veces el orgullo de nosotros nos llega a cegar de tal manera que nosotros decimos, no, si yo no necesito a Dios, yo estoy bien como estoy, yo tengo un trabajo, estoy joven, o tengo vida, o ya llegué a viejo y todavía estoy sano, y yo lo que he hecho lo he podido hacer gracias a mi esfuerzo. Pero cuando nosotros entendemos que es Jesús el que nos ha guiado, cuando se nos quita ese velo, nosotros nos quitamos de ese lugar y recibimos un corazón humilde. Por eso dice la Biblia que Dios escucha al humilde, pero al que es altivo lo ve de lejos, porque nosotros somos altivos por naturaleza. El hombre de por sí es altivo por naturaleza. Entonces Dios, cuando entra en nuestra vida, lo que hace es quita ese orgullo que nosotros tenemos, porque ese orgullo en realidad no tiene ningún significado ni tiene validez al final de todo el camino de nuestra vida, porque como decía el proverbista, todo va a llegar al polvo de donde fue tomado, y nosotros, por mucho que querramos hacer o que tengamos, vamos a llegar un día a donde han llegado todos los que nos han antecedido a nosotros. Vamos a hacer polvo y vamos a estar en el polvo. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús, tenemos esperanza de vida. Nosotros tenemos una promesa del Señor, que ya no
vamos a ser condenados, sino que vamos a ser salvos a través de su palabra. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermano. Solo voy a tomar un poquito de agua. Ustedes me disculpan, ¿verdad? Jesús les respondió en versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. Esa es la esperanza de nosotros, que ahora nosotros tenemos una heredad con Cristo, amén. Que tenemos un lugar con Cristo, que tenemos una vida eterna a través de Jesucristo, que nosotros ya el Señor nos adoptó como hijos. Y el esclavo, si nosotros pudiéramos, porque gracias a Dios en el tiempo que nosotros estamos ahora, ni siquiera tenemos una idea de qué era un esclavo. Porque por mi mente no pasa la idea de que era un esclavo, pero dice que en el tiempo de la esclavitud, ese era un problema, porque el esclavo no tenía identidad. El esclavo pertenecía al amo. Si el amo quería, lo vendía, lo regalaba, lo prestaba, o incluso hasta lo podía matar. Si dice que cuando había algún esclavo que quería ser testigo de algún crimen que había hecho el amo contra alguien, dice que el testimonio del esclavo no valía nada. ¿Saben qué era lo que hacían para que el testimonio del esclavo valiera? Dice que lo tenían que hacer bajo tortura. Imagínense, lo estaban torturando y decía la verdad. Entonces, de plano, el esclavo, si era demasiada tortura, al final resultaba diciendo no, el amo tenía la razón, porque era inválido. Todo lo que el hombre pudiera decir, como le dice a uno a veces la policía, todo lo que usted diga será utilizado en su contra, ¿verdad? O sea que así éramos nosotros. Todo lo que nosotros dijéramos o hiciéramos iba a ser utilizado en contra de nosotros. Pero viene Jesús y Él ahora con su muerte nos da la libertad y nos hace ahora libres del pecado y de la muerte. Cuando nosotros decimos de la muerte, es una muerte con la separación de Dios. No es nuestra muerte física, ¿verdad? Ustedes me entienden eso, porque yo sé que un día voy a morir y usted también va a morir, como han muerto todos. Pero yo sé que en el día que yo muera, yo voy a pasar a la presencia del Señor. Yo voy a estar esperando que el Señor venga por mí. Amén. Y esa esperanza no es vana. Esa esperanza es la que me mantiene todavía hoy en día de pie, esperando que mi Señor venga, porque tarde o temprano Él va a venir. Antes había un himno que nosotros cantábamos mucho que decía: oh, qué dicha que viniera hoy, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros lo cantábamos, los que somos cristianos de hace muchos años? Decíamos: oh, qué dicha que viniera hoy. Y esperábamos que ese día llegara. Y yo estoy esperando que el Señor venga por mí. Yo estoy esperando que el Señor venga y qué bueno que fuera hoy. Yo sé que para ustedes va a decir: no, pero muy rápido, si yo tengo que pagar mi casa, yo tengo que comprar mi carro, yo tengo que arreglar cosas, pero dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque dice: no, pues si mi carro vale más mi salvación que un carro que se va a ir al infierno, un carro que se va a deshacer, un carro que no tiene valor. Mi salvación es más importante que eso. Por eso es importante que cuando nosotros venimos a la iglesia, yo sé que todos los que estamos acá tenemos el mismo propósito y estamos en la misma dirección. Nosotros esperamos nuestra redención en Cristo, amén. Él nos va a venir a traer. Yo sé que Él va a venir por mí, yo sé que Él va a venir por usted, pero démosle prioridad, que nuestro tesoro esté en el cielo, donde dice que no corrompe ni la polía, ni hay ladrones que minen, sino que eso es algo eterno, que nadie lo puede quitar y nadie lo puede robar. Y eso se adquiere a través de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, a través de aceptar el llamado que dice, al principio le estaba diciendo: sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Amén. Ese llamado es el que nos da a nosotros la garantía de que el Señor va a venir por nosotros, porque yo soy oveja del Señor. Y aunque me descarríe, dice la Biblia que si alguien se descarría, Él deja 99 ahí y va por la oveja perdida. Y yo eso muchas veces lo predicaba o lo hablaba y decía: el Señor tiene amor y va a ir y va a buscar a la oveja perdida. Pero no lo enfatizaba de una manera tan real,
hasta cuando me pasó a mí, cuando el Señor llegó por mí, me fue a buscar y me encontró hundido, como decía David, en el foso de la miseria y de la perdición. Y él no tuvo, les iba a decir una palabra, pero no está muy bien. Él no escatimó, esa es la palabra. Él no escatimó ensuciarse. Él no escatimó mancharse. Él no escatimó despojarse de su poder, dejar su corona, dejar su vestidura de rey, dejar el cielo, dejar todo lo que él tenía. Lo dejó allá por venir a salvarme y por venir a rescatarme donde yo estaba. Me dio la mano y me levantó y me dijo: ven, tu lugar está aquí conmigo. Amén. Cuando pasó eso yo entendí, dije: no, pues ese amor no se compara con nada, ni se puede comprar con nada. Por eso dice que la salvación vale más que todo el oro del mundo, porque vale la sangre de Jesucristo, vale la vida de Jesús que Él dio en la cruz del Calvario. Eso es lo que me hace a mí estar seguro de mi salvación, porque Él resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, dice que ya para irse al cielo le dijo a sus discípulos que lo siguieran, y ellos vieron cuando Él vino una nube, y antes de que se fuera la nube les dijo: bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. O sea que el Rey, el más poderoso, el mejor, el omnipotente, el todopoderoso, el Rey de reyes, Dios de dioses, se fue al cielo y allá está preparando un lugar para todos nosotros. No nos cansemos entonces, hermanos, de buscar a Dios. No nos cansemos de seguir haciendo el bien. Eso tiene un fin. Todo principio tiene un fin, y el fin de nuestra carrera viene pronto. El fin de nuestra carrera ya va a pasar, hermano. No importa qué nos ofrezca el mundo, no importa qué dificultades hayan. Nosotros no nos desenfoquemos de la presencia del Señor. Sigamos esperando, porque la promesa de Dios es fiel. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Y eso es lo que me mantiene a mí de pie. Eso es lo que a la iglesia nos mantiene acá, porque todos nosotros estamos con ese propósito. Estamos esperando que venga el día de nuestra redención. Amén. Vamos a seguir leyendo y vamos a pasar a Romanos capítulo 8, versículo 2 y versículos al 6. Romanos capítulo 8, versículo 2 y 6. Dice así la palabra del Señor: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que en la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, hermanos. Ya la carne, como les acabo de decir y les he dicho siempre, y todo el que predica aquí dice lo mismo, que esto es pasajero, que esta carne se va a caer, que nosotros lo que tenemos en este mundo es todo ficticio. Como dijo el sabio más sabio de todos los que han existido en el mundo: vanidad de vanidades. Al final todo es vanidad, todo el trabajo del hombre al final viene a ser una vanidad. Y lo dijo alguien que lo tuvo todo. Él dice que no le puso límite a su imaginación ni a su corazón. Él, todo lo que su corazón deseó, él lo tuvo. Y no lo tuvo un poquito para probar, sino que hasta que él se hastió de todos los bienes de la tierra, de todos los placeres de la tierra. Y al final las palabras del predicador fueron: vanidad de vanidades. Entonces Jesús, eso es lo que trata de enfocar en nuestra vida, que nosotros no pongamos nuestra vista en la vanidad de la vida del mundo, sino que nuestra confianza, nuestra fe esté puesta en el autor y consumador de la fe. Amén.
Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 4, 5, 6 y 7. Gloria al Señor. Efesios 1, 4, 5 y 7. Cuando lo tengan me pueden decir amén, si están leyendo conmigo. Versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ya veo que no es de nosotros. No es porque lo hayamos merecido. No es porque yo fui bueno porque hice algo bueno. Es el puro afecto, es la pura gracia de Dios la que nos ha salvado. Es como quien dice, algo que nosotros ni merecíamos, ni por nuestra mente pasaba. Él viene y nos hace un regalo tan grande. Por eso es que es bien difícil que nosotros a veces lo entendamos, que le demos importancia a qué regalo tan grande Dios nos dio. Porque si lo vemos nosotros con nuestra mente espiritual, si logramos entender que nosotros somos herederos de una patria celestial donde dice que hay calles de oro, un mar de cristal, y vamos a estar con el Señor día y noche cantando y adorando al Señor, porque Él nos va a llevar de la tierra y nos va a poner a vivir con Él allá. Pero eso nosotros lo podemos entender nada más con los ojos espirituales, porque si lo vemos con nuestros ojos humanos, nuestra mente es tan finita que no logra captar qué milagro tan grande es ese de que Dios sin que nosotros hiciéramos nada. Y si lo pudiéramos pasar a palabras humanas, sería como que alguien que tiene mucho dinero comprara una mansión. Les hablo de mansiones porque aquí sí yo conocí las mansiones, ¿verdad? Pero con que hay una mansión tan grande y que diga, miren, se puede venir a vivir aquí, solo deme $1 y yo le voy a vender esta casa en $1. Algo así es la salvación, que el precio que nosotros estamos pagando por la gracia de Dios, que el precio que estamos pagando por estar con Él, que el precio que estamos pagando por todo lo que Él hizo, no tiene nada de valor, no significa nada a todo el regalo que Dios nos va a dar y que ya nos dio a través de Jesucristo. Amén. Yo no sé si me estoy explicando bien, pero yo trato de que nosotros le pudiéramos dar valor a lo que de verdad Dios hizo en nuestra vida, porque si nosotros entendiéramos eso, fíjese que hay veces acá se siente la presencia de Dios un momentito, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero yo me acuerdo una vez que estaba dirigiendo el servicio, yo he leído en Apocalipsis que dice que cuando los ángeles están cantando allá se oye como el sonido de muchas aguas cuando está la alabanza, cuando todos dicen santo, santo, pero no es uno, ni dos, ni tres, sino son millares de ángeles que dicen santo a una voz. Y estando esa vez yo dirigiendo acá, yo oía un clamor, pero no venía de allá, hermano, no venía de las bancas. Era un clamor que yo lo sentía en el ambiente, que estaban clamando, y era la misma presencia de Dios la que se sentía en ese lugar, porque eso es lo que yo no lograba entender y dije, Señor, qué grande es tu poder, qué grande es tu misericordia y tu amor. O sea que la presencia de Dios está en este lugar, hermanos. Ese es un lugar donde nosotros hemos podido recibir redención a través de Jesucristo, a través de su palabra. En ese lugar han pasado muchos milagros. Han habido milagros de salvación, han habido milagros de sanidad, han habido milagros de restauración de personas que no tenían ni idea que ese día iba a ser el día de su salvación. Entonces es importante que nosotros pudiéramos en una dimensión ya espiritual poder entender qué grande es el amor de Dios para con nosotros. Vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículo 27.
San Juan 14, 27. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice así la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es otro versículo que me ha hecho también meditar. Cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea que hay dos paces. Hay la paz de Dios y la paz del mundo, según la Escritura. Pero fíjense que si hablamos de la paz del mundo, el mundo siempre quiere hacer paz, pero se ha fijado que es una paz negociada. Ellos negocian siempre la paz y dicen, bueno, si ustedes hacen esto, nosotros hacemos esto. O es una paz negociada. Pero si al final esa paz negociada es una guerra rezagada, porque al final si las partes no se ponen de acuerdo en los tratados de paz, se desata la guerra otra vez. O sea que es una paz ficticia, una paz que no va a dilatar nada, porque en el momento que le digo que alguien rompa algún acuerdo, es desatar la guerra. O sea que no había paz. Es mentira que había paz, porque solo estaban reteniendo nada más el odio entre nación contra nación. Entonces Jesús les dice a ellos, mi paz os dejo, pero no como la que da el mundo, es la paz de Dios. ¿Y usted sabe cuál es la paz de Dios? Es la paz que tenemos nosotros adentro de nuestro corazón. La paz que nos hace estar felices y estar tranquilos. La paz que una vez dijo el salmista en el Salmo 46, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, yo no temeré, dijo. ¿Verdad que así dijo? Veámoslo en el Salmo 46. Salmo número 46. Dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Gloria a Dios. Esto me ponía a pensar y digo, ¿qué es que se traspasen el monte al corazón del mar? Es quedarse sin nada. Lo que nos mantiene vivos, ¿qué es? Es la tierra donde estamos pisando, pero en el momento que se acabe la tierra, ¿qué va a pasar? Es que se nos destruye todo. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. A veces hay tormentas en nuestra vida que hacen eso, que se nos mueve todo lo que nosotros teníamos seguro. Decían, no, pues yo tengo trabajo, tengo salud, tengo dinero, tengo donde vivir, pero hay un momento que eso se mueve. ¿Y qué pasa cuando se mueve? Se nos acaba la paz, ¿verdad? Pero si estamos en Dios, eso no debe de movernos. Sabemos que, como decía el salmista, aunque todo eso se nos quite, nuestra confianza debe de estar en Dios. Nuestra confianza debe descansar en Dios, porque somos hijos ahora de Dios. Amén. Ya no somos esclavos, ahora pertenecemos a la familia de Cristo, pertenecemos a la gracia de Dios, pertenecemos al coro de ángeles que van a estar allá con Él cantando día y noche. De esos grupos somos nosotros, hermanos, de los que vamos a estar con Él para siempre. Amén. Entonces, nada de lo que pase nos debe de quitar la paz de Dios, porque la paz es la que nos va a hacer estar nosotros confiados y tranquilos en la iglesia, no movernos de la palabra del Señor, sino que saber de que después de la tormenta va a venir una calma, porque cuando los discípulos se atormentaron en el barco que Jesús iba durmiendo, dice que ellos empezaron a atormentarse y empezaron a sacar agua del barco y empezaron a tirar, pero vieron que era imposible ya, porque era demasiada agua la que se estaba metiendo. En ese momento tuvieron que clamar al que lo podía todo, tuvieron que clamar al que lo sabía todo. A veces así nos pasa a nosotros. Tenemos que agarrar paz, tenemos que agarrar nosotros la palabra que nosotros ahora ya somos hijos de Dios, y agarrarnos y aferrarnos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en San Juan 14, 27.
Esa paz es la que Dios quiere que nuestras vidas estén. Ya con esto voy a terminar. Solo quiero dejar ese pensamiento en ustedes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si nuestro corazón se turba, vamos a dejar de ver al blanco que es Cristo. Vamos a dejar de seguir al Señor. Vamos a dejar de buscar las cosas que son de Dios. No se turbe, hermano, su corazón. Ni tenga miedo. El miedo es lo que a veces nos detiene a nosotros, porque decimos, pero ¿qué va a pasar si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? Imagínense, porque dice la palabra que muchos llegarán y le van a decir en aquel día, Señor, si en tu nombre nosotros profetizamos y hablamos de ti, pero Jesús les va a decir, no, yo no los conozco a ustedes. A veces es necesario hacer un recuento en nuestra vida, hacer un recuento en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo con Dios? ¿Qué estamos haciendo por Dios? Y que esa seguridad, esa fe, esa confianza en Dios nos mantenga siempre luchando, permaneciendo y perteneciendo a la iglesia, buscando a Dios sobre todas las cosas, que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios, porque dice que el amor de Dios para nosotros es tan alto que no puedo ir arriba de él, y es tan profundo que no puedo ir abajo de él también, y es tan ancho que yo no puedo salirme. O sea que el amor de Dios nos cubre en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier momento que nosotros querramos el amor de Dios va a estar ahí por nosotros, porque Él nos amó incondicionalmente. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche.